El tema que vamos a compartir hoy le he puesto como título: el delito, el abogado, el fiscal, el juez, la gracia. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes de la Biblia, la gracia de Dios. Y quiero que abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, que tiene como título en la mayoría de las Biblias: salvos por gracia. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos como iglesia muertos en delitos y pecados. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos ama? Dice el versículo 5: aún estando nosotros muertos en esos delitos, en esos pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por gracia somos salvos. La gracia es un tema vital para nuestra vida cristiana. Dice lo que acabamos de leer, que somos salvos por gracia. La gracia de Dios es lo más hermoso que existe. Y para entender nosotros la gracia, hoy vamos a usar un simbolismo con un lenguaje jurídico, porque la Biblia está llena de lenguaje jurídico. La Biblia habla de abogado, la Biblia habla de un juez, la Biblia habla de un fiscal, la Biblia, o acusador, ¿verdad? La Biblia habla de decretos, de leyes. La Biblia habla de todo este lenguaje, ¿verdad?, que tiene que ver con lo jurídico, porque muchas de las leyes y del aspecto judicial viene de la Biblia. Y lo vamos a usar para que podamos entender la gracia de Dios, para que podamos valorar y amar la gracia de Dios. Y vamos a utilizar estas palabras que son el título de nuestra prédica. Lo primero, el delito. Vamos a hablar del abogado, vamos a hablar del fiscal, vamos a hablar de un juez, y vamos a hablar finalmente, entendiendo todo esto, de la gracia. Primero vamos a hablar del delito. Diga conmigo: el delito. Y para esto vamos a tomar a alguien de la congregación. Vamos a tomar esta persona que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Le vamos a poner unas esposas, le vamos a poner esta camisa de delincuente y vamos a suponer que esta persona es un acusado. Vamos a llamarlo a él el delito. El delito, según el diccionario, es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que amerita un castigo o pena privativa de la libertad. Nosotros somos ciudadanos. Cuando nacemos en un país e inmediatamente nos convertimos en ciudadanos legales de ese país. Y pues, donde quiera que nazcamos en toda nación, desde que llegamos a nacer, somos participantes de unos derechos, pero también
tenemos unas obligaciones a cumplir la ley del país donde nosotros somos ciudadanos. De tal manera que si nosotros violamos un reglamento, una ley del país, pues somos culpables, cometemos un delito y bueno, tenemos que ir a un juicio, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, pensemos en esto, ¿cuántos de nosotros quizás nos hemos pasado un semáforo en rojo? ¿Cuántos lo han hecho? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, lo hacemos. Y la verdad, estamos violando una ley de tránsito. Muchos de nosotros no nos hemos visto afectados porque en el momento que violamos esa ley, pues no hay un policía de tránsito o no hemos tenido un accidente. Pero seguramente si nosotros nos pasamos ese semáforo y nos ve un policía de tránsito, o peor aún, estrellamos, chocamos, accidentamos a una persona, matamos a alguien, pues vamos a tener que pagar por el delito, porque hemos violado una ley. Esa persona que estamos tomando en la congregación representa un acusado. Estamos declarando que él ha violado la ley, ha mentido, ha robado, ha matado, ha engañado, etcétera. Y es presuntamente culpable. La Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos. Volvamos a leer el versículo. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos nosotros hemos fallado, hemos pecado. Nadie podría decir yo no he fallado. Todos nosotros en la vida hemos cometido delitos, hemos pecado, hemos violado la ley de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie en este mundo que pueda decir yo no he fallado, yo no he pecado, yo no tengo delito, porque la Biblia dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Es más, dice la palabra en Eclesiastés que no hay persona justa en la tierra que haga el bien y no peque. Desde el Papa, el presidente, el pastor, el abogado, todos nosotros hemos fallado, hemos cometido delitos. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos cometido delitos. Y así como vemos esta persona aquí en la iglesia, todos nosotros hemos sido delincuentes, hemos violado la ley, hemos fallado. Ese es el primer punto, el delito. Segundo, vamos a hablar del fiscal, del acusador. Dice el diccionario de todo esto que tiene que ver con el aspecto legal, que un fiscal es la persona encargada de investigar y acusar ante los juzgados, ojo, y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito. Vamos en este momento a poner a alguien en nuestra congregación y esta persona vestido de negro va a ser el fiscal. El fiscal,
Suena muy elegante, pero realmente él es un acusador. Esa es la función del fiscal, acusar. Así que esta persona que tenemos aquí al lado de este delincuente es su acusador, y en la Biblia ese personaje es el diablo, el enemigo, Satanás. Porque en nuestra condición de pecadores, lo que nos dice la Biblia es que cada vez que nosotros cometemos un delito, un pecado, una falla, un error, se levanta este personaje de negro a acusarnos por nuestros delitos. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todos nosotros somos acusados. Hemos violado, hemos fallado, hemos pecado y tenemos un acusador. La Biblia nos muestra que cada vez, día a día, el enemigo está acusando a nuestros hermanos, a los hijos de Dios. Así como lo vemos aquí en la congregación, al lado acusando. Cada vez que fallamos, todos nosotros lo hemos experimentado. Cuando pecamos, cuando fallamos, esa acusación, ese acusador echando dedos, señalando delante de Dios. Esa es la segunda figura para entender la gracia. Primero, el delito. Todos hemos pecado y estábamos muertos en delitos. Dos, el fiscal. Tenemos un acusador que nos acusa de día y de noche. La tercera figura, hoy vamos a hablar sobre el abogado. El abogado. Y así como usted ve, vamos a tomar otra persona de la congregación y esta persona va a ser el abogado. ¿Cuál es la función de un abogado? Un abogado es alguien que te acompaña en un pleito legal y que está allí para defenderte. Hay un acusador, un fiscal y hay un abogado. Un abogado que está ahí para ayudarte, para sacarte de ese pleito, para declararte inocente, para sacarte del lío. Bueno, la Biblia dice que tú y yo tenemos un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos. Tenemos un abogado, y no cualquier abogado, tenemos el mejor abogado, a Jesucristo el justo, el que nunca cometió pecado y que está allí para ayudarnos cuando hemos fallado, cuando hemos estado en el delito. Y qué abogado hermoso es Jesucristo.
Nada más meditemos en uno de los casos donde Jesús actuó como abogado en la Biblia. Yo creo que todos recordamos aquella historia en el libro de Juan, donde tomaron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. No era que se decía que presuntamente, no. Ella fue tomada en el acto mismo, cometiendo un delito de adulterio y pecando delante de Dios. Dice la Biblia que estos hombres toman a esa mujer, pues que suponemos que si está en un acto de adulterio está desnuda, semidesnuda, y la traen, la arrastran y la llevan a Jesús. Y le dicen: hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio, y la ley, le sacan la ley. La ley dice que debemos apedrear a tales mujeres. Bueno, estaban un poco malinterpretando la ley estos acusadores, porque también el hombre debía ser apedreado. Pero se aprovecharon de la debilidad de la mujer y la traen y la exponen. Y Jesús está escribiendo en el suelo. De repente se para y como abogado se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos, dice la Biblia, avergonzados, porque quizás no estaban en adulterio, pero hay otros pecados. Lo que pasa es que es muy fácil juzgar a otros por el pecado que nosotros no estamos cometiendo, pero nosotros tenemos otros pecados. Y cada uno de ellos se dio cuenta de su error, tiraron las piedras, se fueron. Y el abogado levanta a esta mujer avergonzada y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, qué lindo abogado. Ahora, fíjese que no le dijo: vete y sigue pecando, vete y termina con aquel lo que estabas haciendo. No, ese no fue el mensaje. Eso no es entender la gracia de Dios. Ese es el abogado. Así que, mis amados, todos nosotros estamos en la condición que vemos esta persona aquí en la congregación. Estamos con esposas, somos acusados, hemos cometido delitos y tenemos a un lado el acusador y por el otro lado tenemos un abogado que está dispuesto a ayudarnos a defendernos. El siguiente personaje de nuestra predicación hoy es el juez. El juez. Y vamos a tomar el siguiente personaje. Yo me voy a poner esta corona y voy a representar al juez. Muy bien. ¿Qué es un juez? Según el diccionario, un juez es quien administra la justicia y resuelve la culpabilidad o inocencia de una persona. El juez es el que determina si tú eres inocente o culpable. Él escucha los argumentos del acusador, escucha la defensa del abogado, examina el caso y determina si la persona es inocente o culpable para condenarlo. Fíjese usted que el fiscal, el acusador, no puede condenar, él solamente puede acusar.
tampoco puede salvar. El único que te puede salvar es el juez. Bueno, la Biblia dice que nuestro Dios y Padre Creador eterno es el juez. Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero note que dice la Biblia: Dios es juez justo. Hoy en día tenemos muchos jueces, pero muchos de ellos son corruptos. Es más, ¿quién puede ser un juez justo en la tierra si la Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno? El único realmente juez justo es nuestro Dios. Y delante de Él estamos nosotros con nuestros delitos. Tenemos un acusador que presenta sus acusaciones delante del juez y el abogado que nos representa. Lo siguiente es que cuando ya tenemos esta escena de un delincuente, un juez, un abogado y un acusador, empieza el juicio, el pleito legal. Y en todo pleito legal hay actas, hay pruebas, hay documentos, hay evidencias. Bueno, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que nos dice la Biblia es que contra nosotros había o hay actas. Nos habla decretos contrarios. Hay argumentos, hay evidencias, porque el enemigo y muchos quizás acusadores, personas, pues tiene pruebas de que en verdad hemos fallado. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado, hemos mentido, o fornicado, o adulterado, o engañado, y el enemigo lo vio? O gente es testiga, o a gente le hemos hecho daño, y sobre nosotros y contra nosotros hay actas, hay decretos, hay evidencias que se presentan delante del juez, y que realmente, siendo honestos, todo eso nos hunde en nuestra condición, por eso dice que estábamos muertos en nuestros delitos. Ahora, cuando se presenta este escenario, el juez se acerca a la persona y le dice: póngase de pie, y le pregunta: ¿usted ha sido acusado o está siendo acusado de los siguientes delitos? Y le enumera y le hace una pregunta: ¿cómo se declara usted de esta acusación? Escuchemos qué responde este acusado. Él dice: inocente. Mire, ese realmente es el problema. Como esta persona aquí en la congregación dice: soy inocente. Muchas personas hacemos lo mismo delante de Dios, sabiendo que hemos pecado, siendo conscientes de nuestra condición, de nuestras fallas, decimos que somos inocentes. Nos creemos inocentes. La gente se cree buena. La gente dice que yo no hago malo,
yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, y se sienten muy buenos, se declaran inocentes. Y realmente allí viene el problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando decimos que somos inocentes, que no hemos pecado, que no tenemos falla, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos mintiendo. Ahora, pasa algo peor, porque dice la Biblia en el versículo siguiente, en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Piensa en esto. Si yo, que estoy siendo acusado, digo que soy inocente, entonces este abogado le va a tocar mentir para sacarme a mí en limpio, inventarse argumentos, inventarse situaciones para librarme a mí de la culpa. Entonces, cuando yo digo que soy inocente, le hago a mi abogado mentiroso, lo tengo que hacer mentir. Y el abogado que nosotros tenemos no miente. Jesucristo, por eso dice que tenemos un abogado, Jesucristo el justo, Él no miente. Y si yo digo que no tengo delito, le hago a Él mentiroso. Y el Señor no va a defender la inocencia de un malvado. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que yo le pregunte como juez a esta persona: usted está siendo acusado de los siguientes cargos. ¿Cómo se declara en este momento? Ahora él dice culpable. Cuando la persona, el delincuente, el acusado, se declara culpable, allí es donde viene la gracia de Dios. Mire qué maravilloso es esto. Porque si decimos que no hemos fallado, estamos mintiendo y hacemos a nuestro abogado mentiroso. Pero dice el versículo 9 de 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, si decimos sí, soy culpable, entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué lindo es! ¡Qué glorioso! Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos declaramos culpables. Sí, Señor, soy un pecador, he fallado. Porque la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mi amado, para que nosotros podamos obtener la gracia de Dios, tiene que haber confesión de pecado. Nadie puede recibir la gracia de Dios sin que tenga una confesión de su culpa, sin que se declare culpable, sin que confiese sus pecados y se arrepienta. Es necesario el arrepentimiento para experimentar la gracia de Dios. Vamos a hablar de la gracia. Y para esto vamos a leer de nuevo 1 de Juan 2:1, donde dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ojo con esto, versículo 2. Él es la expiación. Wow. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi amado, dice la palabra que Él es la expiación. Dentro de todo este sistema jurídico hay una figura legal que es impresionante y que nos sirve a nosotros para explicar la gracia. Dentro de el sistema jurídico está la figura del chivo expiatorio. Chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Dice el diccionario: persona sobre la que se hacen recaer culpas ajenas para eximir a los verdaderos culpables. Eso es un chivo expiatorio. Una persona que recibe la culpa de parte de otro. Así actúa la gracia. Aquí tenemos el acusado, el acusador, el abogado y el juez. Cuando el acusado se declara culpable, esto es lo que pasa. Según la Biblia, este abogado, que es Jesucristo, toma el lugar y la culpa del delincuente. Entonces vemos aquí cómo le quitamos estas vestiduras, le ponemos esta camisa de delincuente, lo esposamos, porque ahora este abogado se convierte en el chivo expiatorio que le dice al juez: yo voy a tomar su lugar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esa es la gracia de Dios. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 5, hablando de Jesucristo como tomó nuestro lugar, así como chivo expiatorio, dice la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow, mire lo que dice, como lo dice otra versión. Dice: Él en cambio, ojo, en cambio del delincuente, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Dice, ojo con lo que dice: triturado por nuestros crímenes. Sobre Él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos curado. Versículo 6 dice: todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero Dios, el Señor, cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Recuerden que el juez es un juez justo, y el juez no simplemente puede decir: eres inocente ya, porque se cometió un delito, así que hay que pagar por el delito. Y lo que dice la Biblia es que Jesucristo tomó nuestro lugar para pagar la culpa, para pagar, para recibir el castigo, para recibir la condena que nosotros merecíamos. Y por eso dice la Biblia
en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así como estamos viendo ahora, en la cruz, este abogado que se convirtió en nuestra expiación fue y pagó y recibió nuestra culpa y pagó por nuestro delito. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solamente que pagó en la cruz por nuestro pecado, que recibió nuestro castigo, sino que destruyó las evidencias, rompió con los decretos, y ahora podemos decir que este acusado es libre. Levanta las manos porque eres libre. Y cuando el enemigo viene a traer evidencias, cuando viene a traer argumentos, cuando viene a traer acusación, tú puedes levantar las manos y decir, no, Señor, porque el precio fue pagado, porque la culpa fue quitada, porque alguien tomó mi lugar y soy libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la gracia de Dios. Y no solamente eso, mis amados, sino que la Biblia menciona algo más que yo quiero que examinemos. Zacarías capítulo 3, versículo 1, está hablando de una situación de juicio ante el juez. Y el acusador Satanás acusando al sumo sacerdote Josué, que había fallado y tenía sus vestiduras sucias. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Wow. Y así como lo estamos viendo, el acusado recibe unas vestiduras limpias que simbolizan una nueva vida. Tú y yo nos habíamos ensuciado, nos habíamos manchado con el pecado, pero Dios nos pone una vestidura limpia. Y no solamente eso, dice el versículo 5, y después dijo, pongan una mitra limpia, una corona limpia sobre su cabeza. Y pusieron una corona limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Le ponemos esta corona
y en este momento tiene unas vestiduras blancas y una corona, y eso es lo que ha hecho Dios con nuestras vidas, porque esas vestiduras nos hablan de sacerdocio y esa corona nos habla de realeza. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho Jesucristo, al que nos amó y nos lavó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora la Biblia dice que tú y yo somos reyes y somos sacerdotes para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero ojo, versículo siguiente dice: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Lo que le dice el Señor al acusado es: mira lo que he hecho contigo. Te he quitado las esposas, he roto tus cadenas, te he quitado tus vestiduras sucias, te he puesto unos vestidos de gala, te he dado una corona, te estoy dando una nueva oportunidad. Esta es mi gracia. Ahora, ¿cómo debe vivir esta persona ahora que ha recibido la gracia de Dios? De cualquier manera. Quiere decir que ya él no tiene que cumplir estatutos, leyes, que él puede hacer lo que quiera y lo que le venga en gana. Mire lo que decía el versículo: si guardares mi ordenanza. La Biblia nos habla de mandamientos del Señor, de estatutos, de principios, de palabras, y tú y yo estamos llamados a obedecerle a Dios, amar a Dios. Y que, como dice 2 de Corintios 6:1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano la... ¿Qué quiere decir eso? No recibas en vano la gracia de Dios. No pisotees la gracia de Dios. No actúes como si no fuera importante el perdón que se te dio. Mis amados, tenemos que valorar la gracia del Señor. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir esto que nosotros no fallemos, no vamos a cometer errores? ¿Cuántos de nosotros nos convertimos y llevamos tiempo con el Señor? Yo creo que todos los que recibimos esta palabra, la mayoría. ¿Será que desde que recibimos al Señor nunca hemos vuelto a fallar, nunca cometimos pecados? Si somos honestos, la realidad es que todos nosotros, aunque somos cristianos, somos hijos de Dios, pues fallamos. Eventualmente cometemos errores y pecamos, porque somos humanos. Ahora, una cosa diferente es practicar el pecado y hacerlo de una manera descarada. Pero todos nos equivocamos, y por eso dice la Biblia, el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. O sea, la idea es no pecar. Ese es el deseo y eso es lo ideal. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Vamos a equivocarnos, fallamos, pero lo bueno es que tenemos un abogado. Jesucristo sigue de nuestro lado y nos ama y nos perdona, nos da la gracia, nos limpia. A pesar de que el enemigo intenta acusarnos, Él se presenta y dice: yo pagué por ese pecado, por ese error, por esa falla. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que nosotros debemos vivir en pecado, podemos seguir en pecado? Romanos 6:15 dice la palabra: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Ese no es el propósito. Porque si eso hiciéramos, lo que dice la Biblia es que estamos convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y una cosa es la gracia y otra cosa es el libertinaje. Dios quiere que apreciemos y valoremos las vestiduras, la corona que hemos recibido. Ahora, la Biblia dice que en este momento tenemos a Jesús como abogado. Pero también dice la Biblia que muy pronto Jesús regresará y ya Él no será más abogado, sino que se convertirá en juez. Hechos 10:42 dice: Jesús nos ha encargado de anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Mis amados, hoy podemos acceder a la gracia de Dios porque Jesucristo está como abogado. Pero un día, mi amado, se acabará esto porque Él regresará y ya no será abogado sino juez, y todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuentas. Y qué horrible será caer en manos de un Dios vivo si es que hemos desechado la gracia de Dios y no aprovechamos el abogado. Tendremos que enfrentarnos al juez. Hoy tú y yo tenemos oportunidad. Quizás tú y yo nos hemos equivocado, somos pecadores, hemos cometido fallas, errores, delitos, pero hoy nos está diciendo Dios: hay un abogado, es Jesucristo, y Él quiere defenderte, tomar tu pecado y darte una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la maravillosa noticia, la gracia de Dios. Por eso volvamos a leer Efesios 2:1 para terminar. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Qué bendición, qué hermoso es Dios. El apóstol Pablo termina
todas sus cartas siempre con este sello. Es un versículo que se repite constantemente en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:28, para solo leer uno de ellos, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Que la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, ese regalo maravilloso que Dios nos dio cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que esa gracia que nos quitó esas vestiduras sucias y nos dio un vestido de gala y una corona y nos hizo reyes y sacerdotes, que la gracia de Dios esté con nosotros. Recuerden, el delito, todos nosotros, el acusador, el enemigo todos los días, el abogado que nos defiende, el juez a quien se le da cuenta, y el chivo expiatorio, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gracia. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero tú nos amaste. Y aunque el enemigo constantemente quiere derramar culpa, frustración, quiere traer acusación, hoy tenemos un abogado. Preséntate delante del Señor y dile: Señor, yo reconozco que soy un pecador, soy culpable, he fallado, pero hoy, Señor, yo acepto tu gracia, recibo tu perdón, y hoy, Señor, acepto estas vestiduras, esta corona. Soy rey, sacerdote para Dios nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Un abrazo, mis amados. Qué bueno que hayan podido conectarse con nosotros a través de este canal. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición, déjenmelo saber ahí en sus comentarios cómo Dios ha bendecido su vida. Dele un me gusta a esta predicación, compártala con sus amigos y familiares para que ellos también puedan experimentar la gracia de Dios. Un beso, chao, chao, bendiciones.